Aquella tarde, el cielo de Jerusalén se rasgó como un manto viejo. Las nubes negras cubrieron el sol en pleno día, y un silencio aterrador invadió cada rincón de la ciudad sagrada. Pero mientras los adultos corrían despavoridos buscando refugio, mientras los soldados romanos temblaban sin entender qué estaba pasando, un niño de apenas 7 años permanecía inmóvil en medio de la plaza. Sus ojos, grandes y oscuros como pozos de agua profunda, observaban todo. No lloraba, no gritaba, solo miraba, y lo que ese pequeño presenció durante las siguientes horas cambiaría para siempre la historia que conocemos. Porque mientras el mundo se sacudía y las piedras del templo crujían, este niño llamado Mateo fue testigo de cosas que ningún escriba registró, que ningún sacerdote quiso contar, que ningún soldado se atrevió a confesar. Él vio cómo los muertos salían de sus tumbas con pasos lentos pero decididos. Vio cómo el agua de los pozos se volvió cristalina de un momento a otro. Vio cómo un ciego que mendigaba en la esquina del mercado abrió los ojos por primera vez y cayó de rodillas llorando al contemplar el cielo tormentoso. Y lo más impactante, vio algo en la cruz que nadie más pudo ver. Algo que le fue revelado únicamente a su mirada inocente. Hoy, casi 2000 años después, su testimonio sale a la luz. Y créanme cuando les digo que lo que están a punto de escuchar les erizará la piel. Mi nombre era Mateo, hijo de Rubén el carpintero, y vivía en una pequeña casa de adobe cerca de 1900, las murallas de Jerusalén. Tenía 7 años cuando todo cambió. Mi padre siempre me decía que los niños no debían meterse en asuntos de adultos, pero aquella mañana de viernes, algo me jaló hacia las calles como si una mano invisible tirara de mi túnica. Mi madre estaba ocupada moliendo el grano y mi padre había salido temprano a entregar unos muebles. Nadie notó cuando crucé el umbral de nuestra puerta. Las calles estaban extrañas, llenas de gente que murmuraba cosas que yo no entendía. Escuché nombres: Pilato, Barrabás, el Nazareno. Vi mujeres llorando y hombres con rostros endurecidos como piedras. Y entonces lo vi a él por primera vez. Cargaba un madero enorme sobre sus hombros lastimados, y la sangre escurría por su frente como pequeños ríos rojos. Sus ojos me encontraron entre la multitud. Y en ese instante sentí algo que jamás podré explicar con palabras. Fue como si el tiempo se detuviera solo para nosotros dos. Si están viendo esto desde algún rincón del mundo, quiero que me cuenten en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan hoy, porque esta historia nos conecta a todos, sin importar dónde estemos. El camino hacia el Gólgota estaba empedrado con las lágrimas de las mujeres que seguían al Nazareno. Yo me escabullí entre las piernas de los adultos, pequeño e insignificante como una lagartija entre las rocas. Nadie me prestaba atención. Nadie veía al niño flaco de cabello revuelto que se colaba entre la multitud para acercarse más y más a aquel hombre que arrastraba su cruz. El sol de la mañana comenzaba a calentar, pero había algo raro en el aire, algo que hacía que los pájaros volaran en círculos confundidos sobre nuestras cabezas. Mi abuela siempre decía que los animales sienten lo que los humanos no podemos percibir, y aquel día entendí exactamente a qué se refería. Los perros callejeros aullaban sin razón aparente. Las gallinas de los corrales cercanos cacareaban histéricamente, y los burros, esos animales tan tercos y tranquilos, rebuznaban mirando hacia el cielo como si vieran algo terrible aproximarse. Cuando llegamos a la colina, los soldados romanos ya habían preparado todo. El sonido de los martillos golpeando los clavos fue algo que jamás pude sacar de mi memoria. Cada golpe resonaba en mi pecho como si me estuvieran clavando a mí también. Me escondí detrás de una roca grande, lo suficientemente cerca para ver todo,
pero lo suficientemente lejos para que nadie me descubriera. A mi lado había una anciana que rezaba, en voz baja. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en la cruz que comenzaban a levantar. «¿Qué hizo él?», le pregunté en un susurro. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y respondió: «Amó demasiado, niño. Ese fue su único crimen». Pero lo que sucedió después fue lo que cambió todo. Cuando finalmente levantaron la cruz y el cuerpo del Nazareno quedó suspendido entre el cielo y la tierra, algo comenzó a transformarse a mi alrededor. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas, que el miedo me hacía ver lo que no existía. Pero no era mi imaginación. El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar suavemente, como un tambor lejano que alguien golpeaba desde las profundidades de la tierra. Miré a la anciana y vi que ella también lo sentía. Su rostro se había vuelto pálido como la cera de las velas. Las horas pasaron lentas y pesadas. El cielo comenzó a oscurecerse gradualmente, como si alguien estuviera corriendo una cortina negra sobre el sol. No era una nube normal, ni siquiera una tormenta que se aproximaba. Era algo más, algo que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de respirar. Los soldados romanos, esos hombres tan valientes y fuertes, empezaron a intercambiar miradas nerviosas. Uno de ellos, el que parecía ser el centurión, se llevó la mano a la empuñadura de su espada como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que sucedería en las próximas horas. Fue entonces cuando escuché la voz del Nazareno por primera vez. Era ronca por el sufrimiento, pero tenía una fuerza que cortaba el aire como un cuchillo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras entraron en mis oídos y se quedaron grabadas en mi alma para siempre. ¿Cómo podía alguien que estaba sufriendo tanto pedir perdón para quienes lo torturaban? ¿Qué clase de hombre era este? Y justo cuando pensé que nada podía sorprenderme más, sus ojos se posaron nuevamente sobre mí. Me encontró entre las rocas, escondido como un ratoncito asustado, y entonces sonrió. Aquella sonrisa fue lo más desconcertante que jamás había presenciado. No era una sonrisa de alegría, obviamente. Era algo más profundo, como si me estuviera transmitiendo un mensaje que mi mente de 7 años no podía descifrar por completo. Pero mi corazón lo entendió. Sentí una calidez inexplicable recorrer todo mi cuerpo, desde la punta de mis pies descalzos hasta la coronilla de mi cabeza despeinada. En ese momento, el cielo se oscureció por completo. No quedaba ni un rastro de luz solar. Era como si la noche hubiera caído de golpe en pleno mediodía, pero no era una oscuridad normal. Podía sentir esa oscuridad. Pesaba sobre mis hombros como un manto invisible. Los gritos comenzaron poco después, gente que corría sin dirección, tropezando con piedras y con otros cuerpos. Madres que llamaban a sus hijos. Hombres que maldecían a los dioses romanos y al Dios de Israel por igual. Yo permanecí inmóvil junto a mi roca, con los ojos fijos en la cruz. No podía apartar la mirada. Era como si algo me obligara a ser testigo de cada segundo de lo que estaba ocurriendo. Y créanme, lo que vi a continuación desafía toda lógica humana. Del costado del Nazareno, donde la lanza del soldado había abierto una herida, comenzó a brotar no solo sangre, sino también agua. Cristalina y pura, como la de los manantiales de montaña que mi padre me había llevado a conocer una vez. Esa agua cayó al suelo, y donde tocaba la tierra seca del Gólgota, pequeños brotes verdes comenzaron a emerger. Hierba, flores diminutas, vida surgiendo de la muerte en tiempo real. Los soldados retrocedieron espantados.
Uno de ellos dejó caer su lanza y huyó colina abajo gritando cosas en latín que no pude entender. Pero eso fue solo el principio. La tierra comenzó a temblar con una fuerza que nunca había experimentado. Las rocas se partían como si fueran pan seco. Grietas enormes se abrían en el suelo, tragándose arbustos y piedras pequeñas. Yo me aferré a mi roca con todas mis fuerzas, convencido de que el mundo estaba llegando a su fin. La anciana que había estado a mi lado desapareció en algún momento de la confusión. Estaba solo, completamente solo, presenciando el evento más aterrador y maravilloso de la historia de la humanidad. Fue entonces cuando él exhaló su último suspiro. «Consumado es», dijo con una voz que resonó como un trueno a pesar de su debilidad. Y el velo del templo, ese enorme cortinaje que separaba el lugar santísimo del resto del santuario, se rasgó de arriba a abajo. No lo vi directamente, pero lo supe. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Algo se había roto para siempre y algo nuevo había comenzado. El centurión romano cayó de rodillas frente a la cruz, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por 1000 batallas. «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios», murmuró. Y yo, un simple niño de 7 años, entendí en ese momento que acababa de presenciar algo que cambiaría el destino de toda la humanidad. Pero lo que nadie sabe, lo que ningún evangelio registró, es lo que comenzó a ocurrir en las siguientes horas. Porque los milagros no terminaron con su muerte. De hecho, apenas estaban comenzando. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, el sol regresó con una luz extrañamente dorada, diferente a cualquier atardecer que hubiera visto antes. La gente comenzaba a dispersarse lentamente, algunos sollozando, otros en silencio sepulcral. Yo debía regresar a casa. Mi madre seguramente estaría histérica buscándome por todas partes, pero mis piernas no querían moverse. Algo me mantenía clavado en aquel lugar, como si tuviera una misión que cumplir. Fue entonces cuando vi al primer muerto caminar. No salió de una tumba elegante, ni de un sepulcro bien construido. Emergió de una grieta que el terremoto había abierto cerca de donde yo estaba. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas antiguas y polvorientas. Su piel tenía un tono grisáceo, pero sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Me miró directamente y sonrió, la misma sonrisa inexplicable que el nazareno me había regalado momentos antes. «No temas, pequeño», dijo con una voz que sonaba como campanas lejanas. «Él nos ha liberado». Y siguió caminando colina abajo hacia la ciudad. Durante las siguientes horas vi emerger a más de una docena de personas de las grietas y de las tumbas cercanas. Algunos eran ancianos, otros jóvenes. Había hombres y mujeres, todos con esa misma luz en sus ojos y esa misma paz en sus rostros. Caminaban sin prisa, como si tuvieran toda la eternidad por delante. Algunos se dirigían hacia casas específicas, probablemente a reunirse con familiares que los habían llorado durante años. Otros simplemente deambulaban por las calles, tocando las paredes, las flores, los rostros de las personas vivas, como si estuvieran redescubriendo el mundo. Bajé corriendo del Gólgota cuando la noche comenzaba a caer de verdad. Las calles de Jerusalén estaban irreconocibles. Antorchas encendidas por todas partes, gritos de asombro, familias reunidas llorando de alegría al ver a seres queridos que habían perdido hace tiempo. Pasé junto a una casa donde una mujer abrazaba a un niño que, según escuché murmurar a los vecinos, había muerto de fiebre 3 años atrás. El pequeño reía y jugaba como si nunca hubiera partido de este mundo. Cuando finalmente llegué a mi casa, mi madre me recibió con lágrimas y regaños. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aliento, y luego me regañó por haberme escapado.
Mi padre estaba sentado en un rincón, con el rostro pálido y las manos temblando. ¿Viste lo que pasó?, me preguntó con voz temblorosa. Asentí sin poder articular palabra. El mundo ha cambiado, hijo, dijo mi padre mirando hacia la ventana. Nada volverá a ser igual después de hoy. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del Nazareno mirándome desde la cruz. Sentía su sonrisa grabada en mis párpados. Escuchaba sus palabras, resonando en mis oídos. Y entonces, en medio de la madrugada, algo extraordinario ocurrió dentro de nuestra humilde casa. El sonido me despertó de un sueño intranquilo. Era como un murmullo suave, una brisa que no debería existir porque todas las ventanas estaban cerradas. Me incorporé en mi pequeño catre y miré hacia el rincón donde dormía mi hermanita Sara. Tenía apenas 3 años y había nacido con las piernas torcidas. Desde que aprendió a caminar, lo hacía con gran dificultad, arrastrando sus piececitos malformados. Los médicos habían dicho que nunca podría correr ni saltar como los otros niños. Mi madre lloraba todas las noches por ella, pidiendo a Dios un milagro que parecía nunca llegaría. Pero esa madrugada, mientras el murmullo del viento invisible llenaba nuestra casa, vi algo que me dejó paralizado de asombro. Una luz tenue, dorada como el sol del atardecer posterior a la crucifixión, envolvía el cuerpo de mi hermanita. No era una luz que viniera de afuera. Parecía emanar de su propia piel, de sus propios huesos. Sara abrió los ojos y me miró, completamente despierta pero sin rastro de miedo en su mirada. Entonces, lentamente, comenzó a moverse. Vi cómo sus piernas se enderezaban bajo la manta. Escuché el crujido suave de sus huesos reacomodándose. Sara no gritó de dolor. Al contrario, sonreía con esa sonrisa angelical que siempre me derretía el corazón. Cuando la luz se disipó, ella se levantó de su catre como si nunca hubiera tenido ningún problema. Caminó hacia mí con pasos firmes y seguros, sin arrastrar los pies, sin tambalearse. «Mateo», me dijo con su vocecita de niña pequeña. El hombre de la luz me tocó las piernas, dijo que ya puedo correr. Mis padres despertaron con nuestros gritos de alegría. Mi madre cayó de rodillas cuando vio a Sara caminar normalmente. Mi padre tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Lloramos juntos hasta que salió el sol. Y cuando los primeros rayos de luz entraron por nuestra ventana, supimos que aquel viernes de oscuridad había traído consigo una esperanza que jamás se apagaría. Pero la curación de Sara fue solo el primer milagro que presencié en mi propio hogar. Durante los días siguientes, nuestra pequeña casa de adobe se convirtió en el escenario de eventos que desafiaban toda explicación. El pozo de agua que teníamos en el patio trasero, ese que siempre daba agua salobre y apenas bebible, comenzó a brotar agua dulce y cristalina. Los vecinos venían a llenar sus cántaros, maravillados por el cambio inexplicable. Y cada persona que bebía de esa agua sentía una paz interior que no podían describir con palabras. Mi padre recibió la visita de un antiguo cliente al tercer día después de la crucifixión. Era un hombre rico que le había encargado unos muebles meses atrás, pero nunca había pagado. Llegó a nuestra puerta con lágrimas en los ojos, pidiendo perdón por su deuda y trayendo el triple del dinero acordado. Algo ha cambiado dentro de mí, confesó mientras mi padre, atónito, recibía las monedas. Ya no puedo vivir con mentiras ni deudas, necesito hacer las cosas bien. Y eso era solo el comienzo de las transformaciones que estaban ocurriendo en Jerusalén y más allá. Las semanas que siguieron a la crucifixión fueron las más extrañas y maravillosas de mi corta vida. Por toda la ciudad corrían historias de milagros inexplicables. El panadero del mercado central,
Un hombre conocido por su mal genio y sus tratos injustos, comenzó a regalar pan a los mendigos. La mujer que vendía tela cerca del templo, famosa por sus mentiras y engaños, confesó públicamente todos sus fraudes y devolvió el dinero a cada cliente que había estafado. Los soldados romanos, esos hombres que normalmente trataban a nuestro pueblo con desprecio, empezaron a mostrar una amabilidad desconcertante. Pero no todos recibieron bien estos cambios. Los sacerdotes del templo estaban furiosos. Corrían rumores de que habían pagado a los guardias del sepulcro para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo del Nazareno. Pero ¿cómo explicaban entonces los milagros? ¿Cómo justificaban a los muertos que caminaban por las calles? ¿Qué excusa tenían para el velo rasgado que nadie había podido reparar? Las grietas en sus mentiras eran más evidentes que las grietas que el terremoto había dejado en el suelo de la ciudad. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de aquel viernes terrible y glorioso, tuve un encuentro que marcó el resto de mi existencia. Estaba jugando cerca del mercado cuando vi a un grupo de hombres y mujeres reunidos en un patio. Hablaban en voz baja, pero sus rostros irradiaban una alegría que me resultaba familiar. Era la misma luz que había visto en los ojos de los muertos resucitados. Era la misma paz que sentía cada vez que recordaba la sonrisa del Nazareno. Me acerqué sigilosamente, escondido detrás de unas ánforas de aceite, y entonces lo escuché. Un hombre corpulento, con manos de pescador y voz tronante, estaba contando algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. «¡Él vive!», exclamaba con lágrimas de alegría. «Lo vi con mis propios ojos. Comió pan y pescado conmigo. Tocó mis manos. No es un fantasma. Ha resucitado». El murmullo de asombro recorrió el grupo. Algunas mujeres lloraban. Otros hombres caían de rodillas orando. El Nazareno había vencido a la muerte. El mismo hombre que yo había visto exhalar su último suspiro en aquella cruz, ahora caminaba entre los vivos nuevamente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en mi mente infantil. Los muertos que salieron de las tumbas, la curación de mi hermanita, el agua dulce del pozo, los corazones transformados, todo estaba conectado. Todo era parte de algo mucho más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera conocido jamás. Esa noche corrí a casa con el corazón desbocado. Tenía que contarle a mis padres lo que había escuchado. Tenía que compartir la noticia que estaba cambiando el mundo. Pero cuando llegué a nuestra puerta, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. Mi padre estaba arrodillado en medio de nuestro pequeño patio, con las manos levantadas hacia el cielo y lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. Mi madre lo abrazaba desde atrás, llorando también, y frente a ellos, bañado en esa luz dorada que ya había aprendido a reconocer, estaba él, el Nazareno, el hombre de la cruz, el que había muerto y ahora vivía. Me quedé paralizado en el umbral de la puerta, incapaz de mover un solo músculo. Él giró lentamente su cabeza y me miró con esos ojos que parecían contener todos los secretos del universo. «Pequeño Mateo», dijo con una voz que resonaba tanto en mis oídos como en lo más profundo de mi alma. «Fuiste testigo de mi dolor. Ahora serás testigo de mi gloria. Nunca olvides lo que has visto. Algún día tu historia será contada a generaciones que aún no han nacido». Caminó hacia mí con pasos que parecían flotar sobre el suelo polvoriento. Se arrodilló para quedar a mi altura y colocó su mano sobre mi cabeza. El calor que sentí no era de este mundo. Era como si toda la luz del sol se concentrara en ese único toque. «¿Recuerdas mi sonrisa en la cruz?», me preguntó. Asentí, incapaz de articular palabra. «Te sonreí porque vi tu corazón puro. Vi tu valentía al quedarte cuando todos huían. Vi tu fe naciendo en medio del caos. Esa fe
pequeño, moverá montañas. Luego se levantó y se dirigió hacia mi hermanita Sara, que observaba todo desde una esquina, con sus grandes ojos asombrados. La tomó en brazos y la elevó hacia el cielo nocturno. «Esta pequeña correrá más rápido que el viento», profetizó, «y cada paso que dé será un testimonio de que yo vivo». Sara reía mientras él la hacía girar suavemente en el aire, sus piernas perfectamente curadas, brillando bajo la luz de las estrellas. Aquella visita duró apenas unos minutos, pero cambió nuestra familia para siempre. Cuando él desapareció, tan silenciosamente como había llegado, nos quedamos abrazados los cuatro, llorando y riendo al mismo tiempo. Mi padre, ese hombre fuerte que rara vez mostraba sus emociones, sollozaba como un niño pequeño. «He vivido equivocado tantos años», confesó entre lágrimas, «pero ahora entiendo, ahora sé para qué estamos aquí». Los años pasaron, y con ellos llegaron nuevos desafíos y nuevas maravillas. Vi cómo la pequeña comunidad de seguidores del Nazareno crecía día a día. Vi cómo hombres y mujeres ordinarios realizaban milagros extraordinarios en su nombre. Vi cómo el mensaje de amor y esperanza se esparcía como fuego por toda Judea, luego por Samaria, y finalmente hacia los confines del mundo conocido. Mi hermanita Sara creció hasta convertirse en una mujer hermosa y llena de vida. Corría por los campos como él había profetizado, y cada persona que la veía quedaba maravillada por su historia. «Esta niña no podía caminar», contaba mi madre a quien quisiera escuchar, «pero el Nazareno la sanó mientras dormía. Vi la luz envolverla, vi el milagro con mis propios ojos». En cuanto a mí, nunca olvidé mi promesa silenciosa. Dediqué mi vida a contar lo que había presenciado. En cada plaza, en cada mercado, en cada casa donde me recibían, narraba la historia de aquel viernes de oscuridad y luz. Hablaba de la sonrisa en medio del sufrimiento, del perdón ofrecido a los verdugos, de los muertos que caminaron, de los corazones que cambiaron, y de un Dios que amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Han pasado muchas décadas desde aquellos días que transformaron mi existencia y la de toda la humanidad. Mis cabellos ahora son blancos como la nieve que cubre las montañas lejanas, y mis manos tiemblan cuando intento sostener el pan. Pero mis recuerdos permanecen vívidos, tan claros como el agua que brotó del pozo de mi padre después de la crucifixión. Cada noche, antes de dormir, cierro mis ojos y vuelvo a ver su rostro mirándome desde la cruz. Vuelvo a sentir el temblor de la tierra bajo mis pies descalzos. Vuelvo a escuchar sus palabras de perdón resonando en el aire oscurecido. Y sé, con una certeza que va más allá de cualquier duda humana, que todo lo que presencié fue real. Los milagros que se desataron después de su muerte no fueron imaginaciones de una mente infantil asustada. Fueron el comienzo de una nueva era para la humanidad. Fueron la prueba de que el amor es más fuerte que la muerte, de que la luz siempre vencerá a las tinieblas, de que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni corazón tan duro que no pueda ser transformado. Si esta historia ha tocado tu alma, si has sentido algo especial mientras la escuchabas, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque hay muchas más historias esperando ser contadas, muchos más testimonios que merecen ser escuchados. Juntos seguiremos descubriendo los misterios de la fe y el poder infinito del amor divino. Hasta la próxima. Que Dios bendiga tu camino.